Aroma a pan caliente. Capítulo 1. Nadie sabía cómo es que todo empezó, al menos los que se encontraban ahí, pero lo cierto era que estaban arrepentidos de haber venido. A la mayoría los habían llamado por como parte de la reserva pasiva. Otros estaban encuartelados. Sin embargo, ellos habían venido por voluntad propia. ¿Cómo saber entonces que la muerte no tiene nada de gloriosa? Todos los días cruzaba esta pregunta por sus mentes entre gestos de amargura y cansancio. Nada es como se lo imaginaron. El joven soldado estaba acurrucado en el fondo de la trinchera, abrazado a su fusil, que le servía de asidero. Agotado, pensaba en la gloria que vino a buscar, esa gloria que sería su orgullo y su estandarte. Lo que no sabía era lo caro que le costaría. Esa gloria tenía cara de odio, dolor y muerte. Semidormido, recordaba cuando partió de su pueblo. Casi todos fueron a despedirlo, con vítores y pañuelos blancos. La mayoría de los familiares de los jóvenes voluntarios lloraban afligidos. Nunca olvidó el gesto y el rostro lleno de lágrimas de su madre cuando él subía orgulloso al tren militar. Jamás pensó que extrañaría esos ojos importantes que rogaban para que se quedara. Pero, a veces, el ímpetu juvenil es un huracán rebelde que no escucha razones ni sentimientos. El sueño profundo se apoderó de él, y su mente lo llevó a casa, a su viejo y desdañado catre donde se encontraba recostado, del cual muchas veces se había quejado, porque ya era un armatoste sin forma, pero muy acogedor y calientito. Entonces sus sueños, su madre, entraba a su habitación para despertarlo. Nunca le gustó levantarse tan temprano para ir a trabajar en la siembra. Sin embargo, no tardaba mucho en percibir en el aire ese aroma a pan caliente, a pan recién horneado, que su madre preparaba por las mañanas y que comía con tanto gusto que todas sus quejas y gimoteos quedaban en el olvido. Ese pan exquisito alimentaba no tan solo su cuerpo, sino también su alma. Muchas veces tuvo la sensación de estarlo comiendo. Cómo extrañaba ese aroma a pan caliente. Su rostro sonriente, aunque dormido, era la prueba de ello. El estallido de una granada lo despertó, y a medio de reaccionar pronunció: ¿Dónde habrá caído? La última vez escuchó estallar una granada, mató a 2 soldados, recién llegados a la división. Para ambos era su primera incursión, y ni siquiera habían logrado disparar sus fusiles. Al menos no sufrirán el tormento de la guerra. Se consolaban diciéndoselo. Muchas veces pensó que la muerte sería una solución práctica para poner fin a todos los sufrimientos de la guerra, pero se dio cuenta de que cuando un soldado moría en el campo de batalla, solo era un número menos. La muerte no tenía nombres ni apellidos, únicamente números y cartas frías que eran enviadas a su familia. Señora, lamentamos informarle que su hijo ha caído con honor en el campo de batalla. Murió demostrando valentía y coraje en defensa de su país, que le agradece eternamente por su sacrificio. Usted debe sentirse orgullosa de él, como lo sentimos nosotros. Atentamente, Ministerio de Defensa. Solo de pensar que a su madre le llegaría una carta así, se le estremeció el cuerpo. No puede darle ese dolor, se decía. Cuando su padre falleció unos años atrás, después de un largo padecimiento, ella quedó destrozada, y le costó mucho superar ese sufrimiento. También rememoró a su pequeña hermanita, que murió de sarampión, siendo aún niña, y casi nadie la recordaría. Pero su madre siempre llevaba flores a la tumba de Carmencita. Qué ingrato, se reprochaba. ¿Cómo olvidarla, si hasta llevaba el nombre de su mamá? No puedo darle ese dolor. Yo soy el único que le queda, afirmaba en medio de un gesto de angustia y desesperación. Unas lágrimas se desbordaban de sus ojos y se deslizaban por sus mejillas. Perdido en sus tristes cavilaciones, el joven soldado doblegaba su cabeza, afirmándose cada vez más a su fusil. Mientras adormilaba, escuchó al capitán de su pelotón gritar: «Prepárense para avanzar». Ni siquiera terminó de decirlo, cuando recordó el avance anterior. Todos corrían desordenados en el intento de tomar la posición enemiga, mientras las ametralladoras los reducían. Junto a él corría otro soldado, que antes no había visto. Ellos avanzaban hacia los destellos de las ametralladoras y los fusiles enemigos, saltando las barricadas y las fosas de defensa. Pero luego no lo sintió a su lado. Entonces se detuvo,
y al darse la vuelta lo vio caído en el suelo. Instintivamente retrocedió y lo revisó. El soldado tenía 6 heridas de bala, desde su vientre hasta su pecho. Quiso taparlas con sus manos para evitar que siguieran sangrando. Se dio cuenta de que era innecesario. Su camarada agonizaba. Sin embargo, con esfuerzo logró sacar de su chaqueta una pequeña carta y se la entregó intentando articular la palabra, mas no logró decir nada. Solamente sus ojos llorosos lo miraban con desesperación y súplica. Bastó para comprender que para él la carta era muy importante. Después empezó a respirar cada vez más rápido, buscando el aire que le faltaba. La muerte llegó fría como siempre. Ese día no lograron tomar la posición enemiga. En el intento habían muerto 109 soldados. La mayoría eran jóvenes que aún no habían cumplido sus 18 años de edad, pero eso no parecía importar. Lo importante era vencer al fuego enemigo y tomar una posición al precio que fuese. Eso lo llevó a afirmar: moriré en uno de estos avances, mientras tocaba la carta en el interior de su chaqueta. El capitán se puso de pie y con la voz enervada por el cansancio pronunció: a la próxima explosión avanzamos hacia adelante. Era la orden que ya no quería oír. Un fuerte escalofrío recorrió los cuerpos de los soldados. Hasta los dientes de algunos rechinaban y se chocaban descoordinadamente. Al escuchar la explosión de una bomba de mortero, todos salieron corriendo y gritando nerviosamente hacia el campo de muerte ensordecedor. Pero algo insólito ocurrió. Un silencio estremecedor inundó el avance. No se escuchaba ningún disparo enemigo, ni siquiera de su artillería pesada. Una ligera esperanza se apoderó de ellos. Tal vez el enemigo se ha quedado sin municiones, o quizá ya no tenían los hombres suficientes y decidieron retroceder su posición. Los soldados continuaban corriendo en medio de las trincheras y barricadas enemigas. Nunca habían avanzado tanto, y el objetivo ya se lo veía avistar. Por fin tomaron la posición, se decía. Solo faltaba un trecho más, un poco más. Cuando pasemos esa franja de lodo que está al frente, la posición será nuestra, afirmaban. Al ingresar a la franja lodosa, los soldados se hundieron en el fango, que subía por encima de sus rodillas. Todos quedaron adheridos como aquellas trampas pegajosas para moscas. Con mucha dificultad siguieron avanzando, pero en ese momento el enemigo quitó su camuflaje de ramas y hojarascas verdes y se vislumbró de manera fatídica el brillo metálico y cegador de las decenas de ametralladoras, morteros y fusiles que lo apuntaban. Al darse cuenta de la artimaña, quisieron retroceder. Sin embargo, el lodo había hecho lo suyo. Después, solo el estruendo explosivo de muerte se escuchó. Los soldados caían por montones ante el ataque enemigo que descargaba sin piedad todo el peso de su armamento. Uno que otro logró disparar su fusil, quién sabe dónde. Cuando el joven combatiente retrocedía para salir de la trampa, un soldado que volvía lo atropelló y lo volteó de espalda. En tanto, una ráfaga de balas los alcanzaba, hiriendo de muerte a su afortunado compañero que le servía de escudo. Rápidamente intentó voltearlo para levantarse, pero se quedó petrificado cuando vio caer a su lado una estela humeante. Al observarla, notó que era una granada de mano que se hundía en el lodo. Quiso moverse, no logró. Se sintió el golpe mortal y desgarrador de su onda expansiva, quien lo extendió por el aire. La treta del enemigo salió a la perfección.